Vamos a ver ahora los gráficos. Vamos a hacer ejemplo con una tabla sencilla. Simplemente acá estaría de lo que se ha vendido de cada uno de los productos, sus totales. Muy bien, entonces en insertar tendría aquí este grupo entero de gráficos. Todos estos estarían en la parte de gráficos, o sea que yo puedo insertarlo acá gráficos recomendados o independientemente cada uno de estos. Por ejemplo, si hago clic, acá veo todos los gráficos, todos estos son los que disponemos. Solo algunos de estos los ha sacado y lo ha puesto aquí simplemente para utilidad. En el fondo todos los gráficos los tendríamos aquí. Muy bien. Si es una tabla, entonces yo puedo directamente hacer un clic donde sea y va a ser considerado como selección. Si vengo y digo gráficos recomendados, vemos directamente todos los datos estaría. Si no está como tabla, pues vamos a tener que seleccionar todos los datos que queremos que aparezca. Y acá entre ellos vemos que tendríamos estos y aquí todos los gráficos. Por ejemplo, si para esto simplemente quiero una torta, acá tendría, hago clic, vemos una vista previa de los mismos. En cualquiera de estos yo puedo utilizarlos. Voy a utilizar esto, hago clic y ahora veamos que tendríamos acá los datos. Muy bien, simplemente lo ha graficado de manera que podamos entender mucho mejor. En la parte de estilos de diseño, en sus herramientas contextuales exclusivamente de este gráfico, entonces acá yo ya puedo hacer los cambios. Por ejemplo, podría cambiar por otro tipo dentro del mismo estilo. Entonces sigue siendo torta, simplemente estamos cambiando un estilo diferente. Acá, por ejemplo, me parece mucho más claro que todos los demás. Hago clic y me quedo con esto y está sumamente claro. Entonces acá puedo cambiar el título haciendo clic en el título y puedo poner total ventas. Muy bien, entonces ya tendría. Claro que puedo cambiar algunas cosas de acá que estaríamos viendo. Por ejemplo, en esta pequeña opción hago y digo quiero o no ver el título. Estas etiquetas las quiero o no ver, en este caso de aquí del porcentaje, que sí lo necesito, o la leyenda. Aquí lo que estábamos indicando precisamente todos los elementos. Lo vamos a dejar de esa forma. Claro que tiene todavía más cosas acá. Por ejemplo, en el título hay una variación de los mismos. En las etiquetas también la ubicación de los mismos, al igual que la leyenda. Le puedo decir dónde quiero la leyenda, arriba, a la izquierda, abajo o en la derecha como está ahora. Entonces tiene sus variaciones cada uno de estos para su mejor ubicación. Muy bien, lo voy a dejar así. El título ha cambiado porque lo he así activado y desactivado, al igual que esto. Por ejemplo, nuevamente puedo seleccionar aquí y veamos que ahora estaría con sus nombres incluyendo. Muy bien, o puedo cambiar otros acá en referencia. Tengo que tener mucho cuidado de la manera en cómo se va a ver esto. Cada que haga un cambio o modificación, pues precisamente acá está sufriendo ese cambio y modificación. Por ejemplo, al principio solamente estaba el porcentaje, pero ahora estaría también lo que sería el total, el número como tal y el nombre. Entonces yo tengo que tener cuidado de poner eso. Lo voy a dejar esto así. Veo que cuando lo activo y lo desactivo, otra vez aparece los datos puros. Acá también la leyenda. Entonces, ¿qué es lo que quiero aquí? Puedo todavía navegar más aquí. Entonces puedo ir viendo cuál es lo que yo quería acá. Este externo, interno, llamada de datos. Esto quiero, pero no el nombre. Voy a decir más opciones. Acá me va a aparecer un panel completísimo de lo que vamos a modificar. Y estaríamos acá con las opciones de las etiquetas que habíamos indicado. Entonces, acá por ejemplo me dice que quiero el porcentaje, pero no el valor. Entonces, así es como yo quiero y desde este lugar lo he corregido. Podría cambiar incluso aquí, poner el nombre de la serie. Totales, como estamos viendo, es el nombre de la cabecera principal. O el nombre de la categoría, que serían los elementos de aquí. Si ya lo tengo aquí, no tiene mucho sentido que tendría acá. Para eso le tendría simplemente que quitar lo que sería acá las etiquetas de datos. Muy bien, en este momento la leyenda. Lo quitaría la leyenda, pero en cuanto a la etiqueta de datos, ahí sí tendría que modificarlos. Entonces, más opciones.
Acá estaría alineación, tamaño, opciones, aquí, de etiqueta. Muy bien, puedo poner el nombre de la categoría. Ya no necesito entonces esa leyenda que me estaba mostrando. Muy bien, lo que voy a hacer es como generalmente utilizamos, la leyenda lo activo. Y en cuanto a esto, le voy a decir que no quiero el valor, quiero el porcentaje y no quiero que me muestre el nombre de las categorías, solamente el porcentaje como estamos viendo. Y lógicamente que el color corresponde, por ejemplo, champú estaría con este color de acá, entonces sería el 19% de las ventas corresponden a lo que sería el champú. Y luego tendríamos este que sería cepillo de dientes, es el color que corresponde. Muy bien, cada elemento, incluso si yo insertase simplemente acá uno de estos, una de las formas, como vemos acá, siempre tendrían en el panel acá el formato de forma para cambiar. Si hago clic acá, formato del área del gráfico. Entonces es igual que las herramientas contextuales, simplemente que me da más opciones. Por ejemplo, acá tendría de este pequeño objeto insertado, relleno y trazado, efectos, y acá tendría el tamaño, el cuadro de texto, todo respecto a esta figura. Es lo mismo que tendríamos acá, todas las formas, aquí también lo tendríamos. Vamos a borrar esto y voy a seleccionar. Ahora si observamos, sería similarmente. Entonces, tengo en primera instancia el relleno y la línea. Acá relleno y borde. El relleno, lógicamente, que puedo elegir un relleno de todo el cuadrado que estamos utilizando y elijo un color, como por ejemplo el verde. Entonces lo voy a decir sin relleno, así puro. Luego también su borde lo puedo cambiar, no solamente el relleno, sino una línea sólida. Acá bastante ancha lo puedo poner así para que se note, color azul. Lo voy a dejar sin línea. Cabe recalcar que estos son para modificar todo el cuadro en su conjunto. También puedo poner efectos para todo el cuadro en su conjunto, todo el gráfico. Entonces acá anteriormente hemos visto una serie de elementos, como por ejemplo esta sombra que lo podríamos poner a un lado específicamente. Muy bien, lo voy a dejar así. Y tendríamos acá tamaño y propiedades. Muy bien, el ancho, el alto de todo el recuadro y sus propiedades del mismo. Luego del texto propiamente, acá tendríamos texto aquí, texto en el título y en estos porcentajes, acá estaría opciones de texto. El color del relleno, el contorno, los efectos y el cuadro de texto. Entonces tendríamos ahí. Pero nosotros cuando trabajamos generalmente acá vamos a querer cosas específicas modificar. Es por eso que cuando nosotros hicimos acá, por ejemplo, etiquetas de datos o leyenda, acá hago clic y aquí tendría más opciones. Vemos aquí formato de leyenda, ya no del elemento en su conjunto. Está seleccionado la leyenda. Si hago clic aquí, vemos que ahora está seleccionado este recuadro. Si hago clic en el título, estaría seleccionado el texto. Entonces eso me da. Si ahora yo viniese acá, tenemos de las etiquetas propiamente su formato. Pero si yo quiero esas opciones que me va a permitir modificar aquí, siempre vamos a ver aquí que se va a ir aumentando o quitando a medida que vayamos a seleccionar algo. Por ejemplo, hago aquí, tendría, esto es una leyenda, tengo las opciones de leyenda. Si hago clic en el título, tengo las opciones del título. Si hago clic aquí en el porcentaje de las etiquetas, tendría aquí sus opciones de etiqueta. Desde acá puedo elegir entonces todo lo que voy a cambiar, como anteriormente dije, si quiero o no porcentajes, si quiero no mostrar líneas, esas líneas guías acá, muy bien, o la clave de leyenda también, ahí, muy bien. Entonces puedo hacer una serie de cambios, eso va a depender de nosotros, pero ya sabemos dónde acudir a este panel y en ese panel vamos a tener todos los cambios necesarios del objeto seleccionado. Si selecciono todo mi gráfico, pues aquí estaría del gráfico completo. Si selecciono solamente
de la etiqueta, pues de las etiquetas aquí tendría. Si selecciono de la leyenda, en este símbolo tendría de la leyenda. Esto ya sabemos para qué sirve. Muy bien, eso cabe recalcar. Entonces ya sabemos cómo modificar absolutamente todo lo que constituye el mismo. Si hago otro ejemplo aquí con lo mismo, esto no es una tabla, vemos que aquí no me da opciones de tabla, así que puedo seleccionar control E, selecciono todo, vengo a insertar y aquí gráficos recomendados. Como vemos tenemos varios, hemos dicho, pues si hago clic es lo mismo, me va a llevar a algunos. Por ejemplo acá puedo utilizar el primero y digo aceptar. Entonces aquí lo puedo hacer más grande, ahí, y vemos que de afeitadora aquí estaría de lunes a domingo. Serían 7 elementos y abajo me dice qué colores corresponde a tal. Y como acabamos de indicar, según lo que vaya a seleccionar voy a poder modificar aquí. Entonces en estas opciones aquí con símbolo de una gráfica. Y tendría todas las opciones para decir si quiero aquí, derecha, qué color, de qué manera, absolutamente todo tendría acá. En cada uno de estos, este es el objeto seleccionado. Otra de las opciones interesantes, acá lo voy a eliminar, por ejemplo esto, voy a seleccionar todo y al igual que hemos utilizado tablas dinámicas, también me lo crea una tabla dinámica aquí, pero simplemente le aumenta una gráfica, nada más. A la tabla lo aumenta una gráfica. Entonces no tiene mucho sentido, pero trata de facilitarnos el trabajo. Entonces le digo OK, ya está todo seleccionado, digo aceptar y acá tendría. Y yo decido qué cosas ver y qué cosas no, y a medida que voy seleccionando, también no solamente en la tabla dinámica, sino también acá me está mostrando los mismos. Vemos que es lo mismo que una tabla dinámica, solamente que me ha aumentado un gráfico adicional y eso es todo. Lógicamente que al ser dinámico, por ejemplo, si no quiero ver de sábados y domingos, solamente se acomoda de lunes a viernes, como estamos observando. Por ejemplo, acá lunes es azul, acá vendríamos estos azules. En afeitadora el lunes se vendió bien, en cepillo de dientes más o menos, en champú se vendió muy poco el lunes, y así. Entonces hay una múltiple manera de poder interpretar el mismo y organizar la información de manera dinámica, porque puedo quitar constantemente o aumentar, eso va a depender de mí. Entonces vemos que realmente es cómodo trabajar de esa forma. También podríamos insertar mini gráficos, al igual que hemos insertado gráficos. Por ejemplo, aquí al lado quiero, muy similarmente a lo que habíamos hecho de forma anterior, de aquí lo que hemos hecho en las condicionales similarmente. Entonces marco donde quiero los mini gráficos, vengo a insertar, acá tendría mini gráficos, por ejemplo de líneas, y me dice muy bien, aquí vamos a colocarlo, pero de dónde vamos a recoger los datos. Hago clic, selecciono todos estos datos acá de esa forma y con esta pequeña opción retorno y digo aceptar, y ahora me lo ha puesto los gráficos. Vemos cómo van creciendo y decreciendo todo ello. Entonces lógicamente que puedo cambiar de color y dar muchas apariencias. También podría, en lugar de líneas, poner columnas. Voy a hacer control Z, insertar, acá tendría columnas y también retomo todo esto para que lo analice. Hago clic en esta pequeña opción y digo aceptar. Ya tendría los gráficos también. Y acá tendría los colores y muchas modificaciones. Punto alto, por ejemplo, con color diferente. Acá el punto bajo con otro color, también rojo. El primer punto y así sucesivamente. Entonces tengo muchas cosas para cambiar acá. O puntos negativos si existiese. O acá también podría cambiar directamente a otro. O así.